Buenos días, mis amigos y hermanos, oyentes de este programa continuamente, cómo iniciar bien tu día. En el día de hoy queremos comenzar bien, comenzar llenos de ánimo y de esperanza. Alguien dijo que el 80% de los pensamientos de una persona en un día son negativos. Y no es de extrañar porque alrededor nuestro hay personas que continuamente nos venden ideas negativas, nos dan un discurso desalentador, como tú no puedes, no lo vas a conseguir, es muy grande tu desafío, tus metas son difíciles, no tienes la sabiduría, las fuerzas o la preparación. Y al tener este discurso inmerso en nuestra mente, terminamos siendo personas que cada vez más estarán sumergidos bajo la verdad de este discurso. Este discurso no es cierto, pero se convierte en una verdad al momento de procesarlo en la mente. En el término secular hablamos de pensamientos positivos o pensamientos negativos, pero cuando vamos al contexto bíblico hablamos de la fe. El apóstol Pablo define la fe en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. La convicción y certeza son dos palabras muy importantes que necesitamos incentivar en nuestra mente, que necesitamos tomar y aplicar en nuestra vida. Número 1, convicción, y número 2, certeza o indistintamente. Entonces, al tener la seguridad o la certeza, en este contexto se refiere a la seguridad que tenemos de Dios o de las cosas que nosotros esperamos. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. El versículo número 6 nos dice justamente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por tal razón, mi querido amigo, mi hermano, es necesario que podamos cambiar el guión, cambiar el diálogo, cambiar las cosas que están entrando a nuestra mente por expresiones y demostraciones de la fe en nuestro Dios. Por ejemplo, David, cuando enfrentaba todo el sistema de Israel para elegirse el nuevo rey, recuerden que cuando fue visitado por el profeta, el padre ni siquiera lo contó, porque era un niño, porque era un jovencito, porque apenas cuidaba ovejas. No obstante a eso, cuando él lleva el recado para sus hermanos en la guerra, allí sus hermanos también deciden menospreciar a este jovencito y decirle que este joven no tiene oportunidades en la guerra. Sin embargo, cuando nosotros miramos que él se ofrece, él escucha los clamores del pueblo y ve los desafíos que hace un gigante, lo hace un anatema, lo hace un incircunciso, como le llamara él no concibía que esas expresiones negativas se injuriara el nombre de Dios, se menospreciara a un Dios tan grande y poderoso como es el Dios de Israel, y que mucho menos el pueblo de Dios no creyera su palabra. Entonces aquí nosotros miramos que David, cuando se presenta como voluntario, el rey le dice: eres un muchacho, es decir, no vas a poder, no lo lograrás, no puedes enfrentar a un gigante, tendrás que desistir del voluntariado. Pero David le dijo al rey: Dios me libertó de los osos y de las garras de los leones mientras cuidaba oveja. También me libertará de ese filisteo incircunciso. Noten el diálogo. Alrededor de David, todos creían que él no podía.
proyectaban el pensamiento negativo o la falta de fe. Pero David, que conocía a Dios, la fe tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con lo que sabemos de Dios y tiene que ver con lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Así que David decidió creer. Y como él decidió creerle a Dios, en este momento cambió el diálogo negativo por un diálogo positivo. Cambió el diálogo de un guión errático por un guión basado en el poder y la fe en Dios. Por eso él habla de manera positiva. Cuando se enfrenta con el mismo gigante, se encuentra allí frente a él, dice el texto, que este gigante tenía lanza, espada, jabalina, armadura y tamaño. La fe del gigante estaba fundamentada en lo que él podía ver, pero la fe de David estaba fundamentada en lo que él sabía de Dios, en lo que Dios podía hacer y en su relación con Dios. Por tal razón, aquí nosotros miramos que es risible el espectáculo, un niño contra un soldado experimentado. De hecho, el mismo Saúl, que era mayor, más grande,